El problema de la vivienda en España es una realidad que expulsa a los jóvenes de sus ciudades, asfixia a las familias y genera una angustia social legítima, negando proyectos de vida con familias que no llegan a fin de mes y una generación perdida. ¿Pero por qué está pasando esto? Pues hay muchos motivos, pero nos han ofrecido uno desde Radio Televisión Española, donde Carles Tamayo ha estrenado su documental, Se nos ha ido de las manos. Y el título le viene como anillo al dedo porque a Tamayo se le ha ido de las manos el rigor periodístico para abrazar el sensacionalismo más lacrimógeno. Como youtuber me ha ido muy bien y he empezado a manejar un buen dinero, así que he decidido invertirlo. Hace unos meses, en una feria del sector inmobiliario, conocí a Iván. ¿Tienes un segundo para una pregunta? Quien me habló de la bondad de los bienes raíces. Todo lo que ves ahora mismo son bienes raíces. Esta feria son bienes raíces. Las pistas de pádel son bienes raíces. Iván estaba buscando otros potenciales inversores para comprar un edificio con 17 viviendas y 2 locales y llamó mi atención. Es un edificio que tiene 17 unidades y 2 activos comerciales. Está en el centro de Málaga. ¿17 ¿vale? unidades qué son? 17 pisos. Vale, que con pisos que es más claro eso. ¿Tú por curiosidad has hablado con la gente que está viviendo en esas viviendas, o sea, en esas unidades? Yo personalmente no. O sea, tenemos una persona que se dedica básicamente a esto. Su documental es el manual perfecto de la demagogia moderna, buscar un villano de caricatura, usando una cámara oculta para dramatizar lo evidente y recurriendo a la infiltración para darnos una respuesta rápida que pueda saciar la indignación. Pero al hacerlo comete el mayor pecado, simplificar un problema estructural hasta convertirlo en un cuento de buenos y malos, donde los malos son, faltaría más, los especuladores. Se ensaña con las SOCIMIs, pero no te explica qué son, o cómo los fondos de inversión pudieron hincar sus dientes en el mercado inmobiliario español, tampoco su peso real o influencia en el mercado, ni qué poderes públicos facilitaron su presencia en España. Hoy vamos a explicar todo lo que Tamayo no te ha contado, desde la inseguridad jurídica, que contrae la oferta, hasta el fracaso estrepitoso de la ley de vivienda, pasando por la inexistencia de un parque público y otras causas que aumentan el precio de la vivienda. Así que empecemos con las SOCIMIs. Y es que en el documental se habla de ellas y de sus ventajas, pero ¿qué son? ¿Cómo llegaron a España? ¿Y cuáles son los privilegios que tienen? Pues para entenderlo, tenemos que retroceder hasta el año 2009. La burbuja ha estallado, los bancos están asfixiados por los activos tóxicos y el crédito ha desaparecido. En este escenario de desierto financiero, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el 26 de octubre la Ley 11/2009 creando las SOCIMIs. Su objetivo, atraer liquidez y fomentar el alquiler. ¿Y qué ventajas tenían? Pues entre las ventajas tenían un impuesto de sociedades del 19% frente al 30% de cualquier empresa, una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados y una exención total de retenciones en dividendos. Sin embargo, pese a todas estas ventajas, la inversión no llegaba, ya que los requisitos, como un capital social mínimo de 15 millones de euros, o límites al endeudamiento en un sector donde el crédito es clave, o la obligación de que el 80% de sus activos fueran inmuebles destinados al alquiler durante al menos 7 años, no hacían el modelo tan atractivo como sus homólogos en otros países. Y entonces llegó el año 2012. Con el sistema financiero al borde del colapso, el gobierno de Rajoy decidió abrir la mano del todo y reformó la ley para hacerla irresistible. El impuesto de sociedades pasó del anterior 19% al 0%. El capital mínimo se redujo a 5 millones. Se eliminaron las restricciones al endeudamiento y el tiempo de permanencia de los contratos de alquiler cayó de 7 a solo 3 años. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo pensaba el Estado recaudar algo? Pues a través del reparto de beneficios, ya que las SOCIMIs están obligadas a repartir al menos el 80% de los beneficios obtenidos por el alquiler, el 50% cuando se produce una venta de inmuebles y el 100% de los beneficios que reciban de otras SOCIMIs en las que participen. Pero aquí nos encontramos con otro problema, y es que el mercado se adapta, y en este caso fue a través de los tratados de doble imposición, sobre los que no quiero aburriros, pero que lo que pueden hacer es que en función de dónde se encuentre la empresa, el tipo efectivo sobre los dividendos puede ser de apenas un 5%. En 2021 se aplicó un impuesto de un 15% sobre los beneficios que no se estaban repartiendo, pero como hemos visto antes, con las obligaciones de un 80% son la menor parte y no suponen una gran diferencia. Por otro lado, tenemos la Ley de Vivienda aprobada en el año 2023, pero de eso hablaremos más adelante. Aun con todo esto y con toda esta información, ¿tienen las SOCIMIs una situación privilegiada?
Por supuesto. ¿Los fondos buscan la rentabilidad sobre todo lo demás? Claro, son fondos de inversión, no de buenas intenciones. Responden a sus accionistas con la rentabilidad generada y solo su rentabilidad los cataloga como mejores o peores ante la competencia. Nadie discute que el objetivo de los fondos no es el bienestar de los españoles. Pero no olvidemos que son los poderes públicos los que deben promover las condiciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Un pastor no puede invitar a los lobos a cenar con las ovejas y luego sorprenderse porque se las haya comido. Y bajo estas condiciones tan generosas de las que hemos hablado, el número de socimis se disparó, de 2 en el año 2013 a 159 en 2025. Pero ¿cuál es el peso de las socimis en el mercado del alquiler? Dado que han dedicado un documental en Radio Televisión Española, su peso debe ser enorme. Pero la realidad es que no lo es. Actualmente poseen unas 65.000 viviendas en el mercado del alquiler. Para que tengamos contexto, el mercado del alquiler español actualmente está compuesto de unos 3,5 millones de viviendas. Es decir, que representan un 1,8% del mercado del alquiler en España. Decir que el precio del alquiler está controlado por las socimis sería como decir que el precio de los alimentos está controlado por Alcampo. Esto no hubo tiempo de contarlo en el documental, ya que estaban ocupados hablando con cortadores de jamón. Entonces solo quedaría pendiente el tema del cortador de jamón. Necesitamos un cortador de jamón y, ¿por qué no?, llamar al mejor del mundo. Bueno, yo creo que el mejor cortador de jamón del mundo no existe. Y lo corta jamón a todos los grandes de Hollywood. Al Pacino, Robert De Niro, Angelina Jolie, Antonio Banderas ha ido muchas veces. Yo corté jamón hasta Gorbachev en Rusia. Mira, aquí tengo una con la duquesa de Alba, ahí tengo una con el rey. ¿Y quiénes son los que están marcando el precio? ¿Quiénes son los que dominan el mercado del alquiler? Para eso, lo mejor es consultar quién es el dueño del mercado inmobiliario en España. Y según los datos del Observatorio de Vivienda Asequible, el 93% de las viviendas está en manos de personas físicas. El 53% tienen una propiedad, mientras que el 39% tienen entre 2 y 5. Esto quiere decir que más del 90% de las viviendas están en manos de pequeños tenedores. De hecho, la semana pasada, el Ministerio de Consumo, en colaboración con el CSIC, publicaba que 4 de cada 10 viviendas pertenecen a propietarios con una única vivienda alquilada. Con respecto al 60% restante, no puedo decir gran cosa, ya que no diferencia a alguien que tiene 2 propiedades o 50, pero teniendo en cuenta cómo se distribuye la propiedad, los ratios no serán muy diferentes. Y por si esto no fuera suficiente, esta misma semana se nos contaba que el problema está en los multipropietarios, es decir, personas que tienen más de una vivienda. Si tienes una vivienda vacacional o una casa en el pueblo, enhorabuena, acabas de ser incluido en el mismo grupo que los fondos de inversión. No importa el valor de esas viviendas, no importa si están alquiladas o no. Lo que importa es que eres un acaparador que estás quitando su casa a quien no tiene ninguna. Pero ya no solo es eso, porque no solo se analizan viviendas, y es que en las notas metodológicas reconocen que en estos datos se están incluyendo plazas de garaje o locales que no están incluidos en la vivienda principal. Es decir, si tienes una vivienda principal y una plaza de garaje aparte, también estarías contando como multipropietario. Tampoco aclaran si se ha excluido la propiedad parcial, es decir, cómo se contabiliza a personas que tienen una parte de una propiedad, como podrían ser 2 hermanos que heredan una vivienda de sus padres o un matrimonio con una vivienda en común. Por supuesto, los datos no son públicos, porque podrían realizarse análisis independientes y quizá con esto se les caería el relato. Pero lo que es evidente es que el mercado del alquiler está en manos de los pequeños propietarios, no de las socimis. Eso tampoco tuvieron tiempo de comentarlo en el documental, ya que estaban demasiado ocupados hablando con dueños de tiendas de colchones. Un local es esta frutería y luego hay una tienda de colchones. Entramos aquí a preguntar. Hola. ¿Qué tal? Somos de Televisión Española y era por si podíamos hacer unas preguntas muy rápidas. Tal cual. Vale. ¿Usted hace mucho que tiene esta tienda de colchones? Sí, mi padre fue el que fundó esta tienda en el año 1970. Y directamente vino a este local, ¿eh? Sí, a este local. Local correctamente. En el mismo local que estamos ahora mismo. 55 años en el mismo local. Correcto. Y funciona muy bien el negocio de los colchones. Sí, aquí funcionamos muy bien. Pero ten en cuenta que todos tienen colchones. Todos. Todo el mundo necesita colchones. Todo el mundo. Y ahora que ya sabemos en manos de quién está la vivienda, ¿por qué el precio no para de subir? Pues en realidad no hay un solo motivo, y seguramente me dejaré cosas, pero vamos a intentar explicar varios factores. El primer factor sería la demografía, y es que la población en España no ha dejado de crecer desde el año 2009, de 46,6 millones a 49,5. Además, el número de personas por hogar ha bajado, es decir, ahora viven menos personas en un mismo piso. Esto quiere decir que para un mismo número de personas ahora es necesario un mayor número de viviendas. Estas dos variables implican que para que la demanda sea sostenida,
la oferta de alquiler debería crecer al mismo ritmo. Sin embargo, esto no ha sido así, y además la concentración de la población se ha dirigido a las grandes ciudades, agravando todavía más este problema, ya que la oferta de vivienda tiene que crecer en esas zonas todavía más rápido. Sin embargo, mientras que el número de hogares en alquiler ha pasado de 2,4 a 3,5 millones, la construcción de obra nueva ha caído en picado, de las 350.000 al año a apenas 90.000. De hecho, aquí podéis ver cómo han evolucionado el número de visados de obra nueva desde 1992. Pero teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo a nivel poblacional y demográfico, y dada la evidente preocupación de los entes públicos por el bienestar de la población, seguro que se produjo un aumento de la vivienda pública para evitar el desastre. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tenéis la evolución de las VPOs desde el año 2009. Una caída en picado que lo único que muestra es el pasotismo por parte de todas las administraciones, incluso cuando el problema empezaba a hacerse evidente. Según el Banco de España, en los últimos 5 años habría sido necesario construir 600.000 viviendas más para cubrir toda la demanda que se estaba generando. De hecho, ya alertó de esta situación en 2023, destacando, entre otros problemas, la escasez de suelo disponible, un aumento de los costes de materiales y escasez de mano de obra cualificada, que además de las nuevas construcciones limita rehabilitaciones de vivienda y, por supuesto, hablaba de las famosas viviendas vacías, que es el argumento que suele utilizarse para decir que no hay falta de oferta. Pero el Banco de España destacaba que el 45% de las viviendas se encuentran en municipios con menos de 10.000 habitantes, destacando además que del 7,5% de viviendas vacías en zonas con más de 250.000 habitantes, una proporción importante se encuentra en mal estado y requeriría de rehabilitación, habiendo en algunos casos viviendas vacías sin cédula de habitabilidad. Y es que el Banco de España cifra el aumento de hogares en 200.000 al año, pero la media de viviendas construidas de los últimos 10 ha sido de 75.000. Esto ha generado un déficit acumulado que en 2023 se cifraba en 600.000 viviendas. Sin embargo, en 2025, fuentes más recientes como el BBVA Research incluso lo aumentan a 800.000 para el año 2027. ¿Y qué han hecho los poderes públicos? Pues lo que saben hacer mejor, prometer. Y de hecho, en la campaña del año 2023, Pedro Sánchez prometió 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Y de hecho, incluso se puede consultar en la página 131 de su programa electoral. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, 10.000 nuevas viviendas. Van a ser 113.000 viviendas más, de 15.000 viviendas. 30.000 viviendas, de 100.000 viviendas, repito, 183.000, la no desdeñable cifra de 24.000 viviendas. De las 180.000 prometidas, se han movilizado 80.000, lo cual a priori parece una buena noticia, pero no lo es tanto cuando lo analizamos, y es que la mayoría de ellas aún están en manos de la Sareb o en alguna fase de la construcción. Para tener contexto, de las 184.000 prometidas han sido entregadas menos de 500. De hecho, aquí podéis ver cómo ha sido la evolución de la vivienda protegida desde el año 2009. Quizá en el próximo documental de Tamayo podrían investigar qué ocurrió con las viviendas desaparecidas y prometidas por todos aquellos gobiernos y que nunca fueron entregadas. Pero el drama no termina en el alquiler, porque el acceso a la vivienda se ha convertido en una misión imposible. Me refiero a la vivienda en propiedad. Y lo que tenemos es unos salarios que llevan prácticamente estancados desde el año 2008. Pero hay otro factor, un factor del que nadie habla en la televisión pública, y es el Estado como socio mayoritario de tu hipoteca. Comprar una casa hoy es mucho más caro que hace 15 años, y no solo por el precio del ladrillo, sino por la escalada fiscal. Hagamos memoria. En 2009 el IVA para la adquisición de primera vivienda era del 7%. En 2010 subió al 8%. Y aunque durante el año 2012 fue del 4%, evidentemente año electoral, finalmente en 2013 se fijó en el 10%, donde permanece a día de hoy. Puede parecer una subida pequeña, pero es una trampa mortal para el ahorro. Recordemos que el IVA o el ITP, en el caso de viviendas de segunda mano, no se incluye en la hipoteca. Es dinero que tienes que tener en la mano. Al aumentar los precios de la vivienda y simultáneamente el porcentaje de impuestos, la cantidad de ahorro previo que necesita un joven hoy es inasumible. Además, hasta 2013 podías deducirte el 15% de las cantidades que pagabas en tu hipoteca, hasta un límite de 9.000 euros, incluyendo capital e intereses. Es decir, que al año la deducción, suponiendo que llegaras al límite máximo,
era de 1.350 euros, que no es una cantidad menor cuando hablamos de salarios bajos. Con salarios de 2008 y precios de 2026, el gobierno ha convertido el acceso a la propiedad en un artículo de lujo mientras financia documentales que culpan a los especuladores de una precariedad que ellos mismos alimentan con su política fiscal. Y es que no olvidemos que el presupuesto de Radio Televisión Española no es muy distinto del presupuesto adjudicado para políticas de vivienda. Y por último, me gustaría hablar de seguridad jurídica, sobre la ley de la vivienda y las personas en situación de vulnerabilidad. En 2020 se aprobó el escudo social, que impedía el desahucio de personas vulnerables sin solución habitacional. El Estado no puso las casas, sino que obligó a los propietarios particulares a ejercer de servicios sociales, convirtiendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos en el colchón de una administración que ha renunciado a construir vivienda pública. Por eso los filtros cada vez son mayores, y evitan específicamente a aquellos que pueden ser declarados vulnerables como una forma de evitar el riesgo. Y además se pasó de alquilar pisos, que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, a habitaciones que se rigen por el Código Civil, lo que permite evitar topes de precios y prórrogas obligatorias de larga duración, provocando la caída en picado de la oferta de pisos enteros para familias. En Barcelona, en los últimos 5 años, la oferta de viviendas en alquiler ha caído un 90%, mientras los precios han aumentado un 63%. Pero esto no termina aquí, ya que a toda esta inseguridad hay que sumar la ocupación, donde más del 99% son usurpaciones, y a los llamados inquiocupas, es decir, personas en régimen de alquiler que dejan de pagar. En 2024 se denunciaron más de 16.000 usurpaciones, situándose más de un 42% de los casos en Cataluña. El problema de esos casos no es el número, sino el tiempo que tardan en resolverse, que ha pasado de una media de 5 meses en 2018 a más de 11 en 2023. Pero es que además, si el caso incluye apelaciones, este número sube hasta los 21 meses de media. El Estado ha creado un círculo vicioso de incentivos. Al no haber consecuencias rápidas, la ocupación se profesionaliza, los juzgados se colapsan, los tiempos aumentan y la oferta se retrae todavía más. Tamayo te enseña el drama de quien no puede pagar, pero no te enseña al pequeño ahorrador que pierde su casa, su inversión y su salud mental mientras el Estado mira hacia otro lado. Es muy fácil ser solidario con la propiedad de los demás, pero eso no es política social, es expropiación encubierta. De todas estas causas del incremento del precio de la vivienda no se habló en el documental, porque estaban especialmente preocupados en la loncha de jamón perfecta, o en estar en una feria inmobiliaria comiendo o realizando esculturas reivindicativas sin ningún objetivo informativo. Pero no es como si el gobierno no hubiera conseguido nada. Según las propias palabras de la ministra de Vivienda en la cadena SER la semana pasada... Fíjese qué curioso, que quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando. Hay un consenso social en torno a que en este país no puede y no debe caber la especulación en torno a la vivienda. También los votantes del Partido Popular creen que la vivienda no debe servir ni a la especulación ni al pelotazo. Solo faltan algunos dirigentes del Partido Popular que lo hacen en interés propio, porque son ellos los que ganan con la especulación, el pelotazo y la corrupción. Porque eso es lo importante, el relato sobre la especulación por encima de si puedes o no puedes tener una vivienda, mientras el precio sigue subiendo de forma desbocada, que nos llega además por parte de una ministra con 7 propiedades inmobiliarias a su nombre. Al final del día, lo que tenemos es un Estado que ha renunciado a construir vivienda pública durante décadas, que grava con impuestos abusivos el ahorro de quienes intentan comprar una casa y que ha dinamitado la seguridad jurídica, obligando a los pequeños propietarios a asumir una función social que le corresponde a la administración, al tiempo que mantenía la puerta abierta a fondos de inversión que pueden asumir esos costes. El problema de la vivienda en España no es un misterio sin resolver, es una ecuación de incompetencia de las administraciones públicas. Pero claro, reconocer esto supondría que el gobierno asumiera su responsabilidad, y es mucho más barato financiar un documental. No es casualidad que esta serie de Carles Tamayo se emita en Radio Televisión Española, la televisión pública controlada por el mismo Estado que ha creado este desastre. El objetivo de este tipo de contenidos no es informar, es canalizar la rabia. Necesitan que la gente señale al fondo buitre o a la Socimi, que apenas controla el 1,8% del mercado, para que nadie se pregunte por qué en España el parque de vivienda social es ridículo, o por qué el IVA de un bien considerado básico ha pasado del 7 al 10%, mientras nadie se lo cuestiona. Financiar con dinero público un relato que criminaliza al sector privado, mientras se ignoran sistemáticamente las responsabilidades de unas administraciones que han alimentado el problema con décadas de políticas nefastas, no es hacer periodismo, es hacer propaganda de Estado. Quizá esto cambie
en próximos episodios. Utilizar la televisión de todos para desplegar este ejercicio de demagogia y amarillismo solo tiene un objetivo: ocultar la incompetencia bajo una capa de sensacionalismo lacrimógeno para ocultar una realidad que es difícil de aceptar, y es que cuando el Estado es incapaz de darte soluciones, lo único que puede ofrecerte son culpables. Por desgracia, me temo que el precio de la vivienda seguirá aumentando durante los próximos años. Gracias infinitas a mis miembros de Patreon, a todas las personas que apoyáis a este proyecto con vuestras donaciones, a los que compartís mis vídeos y a los que estáis en los directos. Sois quienes me permitís sacar todo esto a la luz, así que gracias de nuevo a los habituales y a los nuevos donantes. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.